Buenas noches, Dios les bendiga. Espero en el Señor estemos con bien en nuestras casas, sigamos teniendo este tiempo devocional o tiempo de célula en familia. El día de hoy quiero compartir una porción de la escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 8, de los versículos del 1 al 11. Juan capítulo 8, de los versículos del 1 al 11, y voy a dar lectura a esta porción de la escritura. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje es el pasaje de la mujer adúltera. En muchas ocasiones hemos caído en la trampa de hacer diferencia entre pecado y pecado. No es lo mismo mentir que matar. Matar es muchísimo más malo, y es claro que trae consecuencias esto, el poder quitarle la vida a una persona. No es lo mismo robar 10, 100, 1000 pesos a robar 1 millón de pesos. Veamos lo que nos enseña el Señor Jesús cuando se encontraba enseñando en el templo, y los judíos, aquí claramente los escribas y fariseos, le llevaron a una mujer adúltera. Y esto para poder entender claramente que el pecado sigue siendo pecado y no hay diferencia entre uno y otro. Pero vamos a ver más a detalle qué es lo que el Señor nos dice respecto de este principio que he mencionado. En primer lugar, todo pecado es igual. El versículo 7 nos dice así: cuando el Señor Jesús estaba enseñando y fueron los escribas y fariseos presentándole una mujer que la habían encontrado en el acto de el mismo adulterio. Entonces ellos se la pusieron enfrente para probarlo, para tentarlo. Y él, que tenía muy buena estima, tenía muy buen testimonio, estaba siendo de mucha bendición para la gente que tenía muchas cargas, gente necesitada, judíos que tenían mucha carga pesada por los impuestos, pero también por las leyes de los mismos religiosos, la misma religión que les había impuesto mucha carga, debían de presentar una tal cual cosa para poder ser aceptos delante de Dios. Y no se diga
en todas estas leyes, más de 600 leyes en cuanto reglamentos humanos que los judíos habían escrito en cuanto al día de reposo. Entonces era muy difícil llevar esa carga, pero entonces ellos, acomodándose en este momento, quieren hacer que el Señor Jesús quede mal ante ellos mismos, que ya no es una persona que tiene que atender a los mismos judíos, a los necesitados, quieran dejarlo mal, pero esto, pues el Señor Jesús claramente no lo va a permitir. Y él, ante la insistencia de ellos, dice, ¿verdad? En el versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Cuando los judíos llegaron acusando a la mujer adúltera, el Señor se inclinó a tierra y escribía con su dedo en la tierra, ignorando sus palabras. Cabe mencionar que cuando nosotros nos ponemos en una actitud de juicio contra las personas que han caído en pecado, ciertamente Dios nos ignora, porque no estamos en la posición de tomar el lugar de Él. Nosotros todos que hemos sido creados a su imagen, solamente debemos de tener una actitud como lo toma el Señor Jesucristo. Cuando nos ponemos en la posición de Dios, tengamos mucho cuidado porque Él simplemente no escucha nuestras oraciones. Él no atiende nuestras peticiones y Él simplemente nos ignora. O sea, cuando queremos conocer más a Dios, es necesario que conozcamos más al Señor Jesucristo, porque Él nos muestra el carácter de Dios mismo. Tan pecadores eran los judíos que acababan de acusar a la mujer para tentar a Jesús, como la misma mujer adúltera. Tengamos cuidado de estarnos cuidando solo de ciertos pecados y descuidar los que para nosotros no son tan malos. Todo pecado, entonces, es igual delante de Él, delante de Dios. Una segunda cosa que nos muestra el versículo 8 y 9 es que todo pecado es igual delante de Dios, pero también todos somos pecadores. Dice el versículo 8 y 9. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salió uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando el Señor Jesús les dijo estas palabras, tal cual como nos dice el pasaje, uno a uno se fueron retirando, pero cabe señalar que dice la escritura aquí que desde los más viejos hasta los últimos que eran más jóvenes aceptaron tener pecado en sus vidas. Y no solo lo menciona este pasaje, el hecho de que todos somos pecadores, lo dice la palabra de Dios. Y ahí en Romanos 3:23, capítulo 3, verso 23, la palabra del Señor nos dice, un pasaje conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay ninguna persona sobre la tierra que en realidad se escape de pecar, de errar, de cometer errores en la vida. Antes, al contrario, cada vez cuando más nosotros nos escudamos por ser buenos, de que somos mejores que otros, Dios nos muestra cada vez más y nos revela tal cual como nosotros, como somos. Es necesario entonces, en primero, o sea, ante esta declaración, es necesario que entendamos dos cosas. La primera es
que Dios nos dice que todos hemos pecado delante de Él y no hay ninguna persona que se escape. Tal vez podamos pecar menos, eh, pecamos menos si tú lees la palabra de Dios, eh, oras a Él, te libras de poder ir por el mal camino, pero a diferencia de otras personas que no buscan a Dios y claramente van por el camino del adulterio, claramente van por el camino del rencor, del odio, roban, viven vidas deshonestas. Hay un camino muy diferente, pero aún con ello, si nosotros nos tenemos o te pones en una posición de juzgar quién es más bueno, entonces llegamos a la conclusión, según este pasaje, de que ambos vamos por el mismo camino y ese mismo camino es el camino del pecado, porque uno puede a lo mejor mentir o podemos decir una mala palabra en el pensamiento o ofendemos a nuestro prójimo, a ofendes a alguien allí en tu casa y esa ofensa o simplemente no perdonas, aún leyendo la palabra del Señor, buscándole, significa o tiene el mismo peso que el hecho de vivir una vida deshonesta sin buscar a Dios. Por ello es que la palabra de Dios nos tiende y nos muestra un camino muy claro, que todo ser humano aquí lo equipara al nivel de toda la humanidad. Todos nos hemos descarriado. No hay nadie que en realidad no haya hecho el mal, sino todos a una nos separamos del camino de Dios. Entonces, por ello mismo, una segunda cosa que debo de decir. En segundo lugar, todos somos pecadores. Del versículo 9, del versículo 8 y 9 dice así: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Cuando el Señor Jesús les dijo esta palabra, tal cual como lo dice la Escritura, uno a uno se fueron retirando del lugar, desde los más viejos hasta los más jóvenes, aceptando verdaderamente tener pecado en sus propias vidas. Y mire, aquí el Señor Jesús confronta a estos religiosos, escribas y fariseos. Ellos claramente leían la palabra de Dios. Ellos la leían, pero no la practicaban. No la practicaban. Entonces, Él les está mencionando que no había ninguna diferencia entre la mujer adúltera y ellos. De hecho, hubo más conciencia de pecado en la gente mayor que en los jóvenes. Y el día de hoy no es diferente. De repente, siendo jóvenes, somos más altivos, tendemos a ser más orgullosos, más vanagloriosos, pero cuando avanzan los años, aceptamos que verdaderamente la vida misma nos hace ver que fallamos. Esto nos enseña dos cosas. La primera, en Romanos 3:23, la palabra del Señor nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así nos lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos hemos pecado delante de Dios y no hay persona alguna que se escape. Tal vez podemos pecar menos, pero quebrantamos un mandamiento. Y si quebrantas un mandamiento, todos por igual, entonces dice la palabra de Dios que te haces, quebrantas todo. Con un mandamiento que quebrantes, quebrantas todos los demás. Entonces,
Eso nos hace por igual pecadores a todas las personas. Entonces, es una línea muy delgada, y todo aquel que ha seguido a Cristo puede entrar por ese camino religioso de escribas y fariseos, de decir: yo no vivo una vida como la mujer adúltera, yo no vivo en forma deshonesta, no robo, no miento, vivo una vida recta, yo no soy como aquellos. Y entonces viene la segunda cosa, que por el hecho de pecar, no como aquellos, sino vivir mi vida religiosa, entonces yo juzgo a aquellas personas. Y es en donde menos debemos de tener, o debemos de tener más cuidado, porque fíjate lo que el Señor Jesús hace. O sea, ante la acusación de estos religiosos, el Señor Jesucristo los ignora. Ellos le ponen a la mujer, Él está escribiendo con su dedo en tierra, y ante la misma acusación que les hace, los ignora. Entonces tú y yo podemos entrar en esa misma posición. Yo soy un hijo de Dios, tengo una vida transformada, no soy como los incrédulos, como los paganos, y te pones en una posición de religioso. Entonces tú lo que pides, tú lo que clamas a Dios, pues simplemente Dios lo ignora. Es algo importante, porque si algo en la vida no queremos es que Dios nos ignore. Al menos yo no quiero vivir una vida en donde Dios me ignore, porque eso es la muerte misma para el ser humano. Entonces,